Estuvimos en distintas oportunidades con representantes de distintas líneas, de ferrocarriles, Mitre, Sarmiento. Y en esta oportunidad vamos a hablar hay un representante, digo, de la línea Roca. Y vamos a hablar justamente de situación porque hay números que realmente alarman, como este, 1.205 accidentes ferroviarios en los que murieron en este año 190 personas. Jorge Hospital, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué número, Jorge, este? Es un número impresionante y un número que establece la estadística anual de lo que significan los accidentes ferroviarios, que en muchos casos involucran a los transeúntes, a los que transponen pasos a nivel, y en muchos casos también a los propios trabajadores ferroviarios, que son víctimas de la precariedad laboral, de la inseguridad en el trabajo, hay un abanico de causas por las que se producen estos accidentes. En algunos casos es la falta de inversión de las empresas, muchas veces en los pasos a nivel. Tiene que ver con la flexibilidad laboral, porque muchas veces en los pasos a nivel hay un solo guardabarrera en condiciones de inseguridad callejera, habitual. Hay una persona que está trabajando muchas veces precarizada o tercerizada en ese puesto de trabajo y que no tiene la formación, por lo tanto, que corresponde a esa función. Como en el caso en la línea Sarmiento se hablaba muchas veces y se desconoce que hay trabajadores tercerizados de la empresa JB haciendo trabajo de banderilleros, cuando debería haber guardabarreras bajo el convenio y con la formación necesaria para cumplir esa función. Normalmente en todas las líneas estos trabajadores no tienen el reconocimiento de categoría y de condiciones de trabajo que corresponden, entonces están especialmente precarizados o no formados especialmente en la función y la responsabilidad que implica estar en un paso a nivel. Y está en todo el problema de la inversión general ferroviaria. Te voy a dar un ejemplo también que nos toca de cerca. A ver. Porque manejarse con ejemplos es bueno. Es muy importante. Nosotros tenemos el ejemplo de un compañero, de un trabajador del sector catenarias del ferrocarril Roca que murió por una descarga eléctrica de 13.500 volts. Este martes de madrugada a las 0:30, el compañero estaba trabajando en Banfield, a la altura del paso a nivel de Vieites, y cuando toda la línea de tensión debía estar cortada para que estos operarios hicieran estas tareas en catenarias, no era así, no estuvieron cortada la línea de alimentación que habilita a las estaciones el paso de energía eléctrica. Si hubieran cortado eso, seguramente tendrían que haber pagado a Edesur una línea que venga de la red para el resto de la población, el resto de ciudadanía, de eléctrica hacia la estación. Entonces, para ese tipo de ahorros que se hacen y por negligencia, estaba la línea de alimentación central con energía y el compañero fue chupado, literalmente, y murió con otros compañeros inclusive accidentados en esa misma circunstancia. Sí, ante semejante descarga, ¿no? El compañero Carlos Rián tuvo que ser velado. ¿Y qué pasa frente a estas situaciones? ¿Qué pasa? Las empresas arman un manto de silencio. No salió en ningún lado esto que comentaste. En ningún lado. En ningún lado. Los sindicatos inclusive también colaboran con esto, no intervienen como deberían intervenir los cuerpos de delegados para denunciar a la opinión pública la precariedad en el trabajo, porque esa precariedad también involucra después a los usuarios cuando sufren las consecuencias de la precariedad del servicio. Y lamentablemente hemos perdido una vida. Nosotros reclamamos una investigación, reclamamos que intervengan todos los organismos públicos de control para establecer exactamente las responsabilidades, porque todo ocultamiento, toda falta de información a los usuarios y a los trabajadores de este tipo de accidentes redunda en que se siga trabajando en condiciones de extrema precariedad que finalmente después sufrimos todas las consecuencias, ¿verdad? Sí, ustedes lo sufren en la parte interna y también el usuario, en el riesgo. Indudablemente. Este es el tema. Indudablemente. O sea, es general el riesgo acá, ¿no? Sí, fueron muy lamentables las palabras de Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, recientemente por un atraso en el pago de los ferrocarriles, cuando caracterizó de energúmenos a trabajadores del Sarmiento, porque esos que él califica de energúmenos son los que han venido garantizando el servicio en el ferrocarril en condiciones de una extrema precariedad, donde las víctimas eran los usuarios, por supuesto. Vivimos todo lo que fue la masacre de Once, de la cual todavía no hay presos, todavía no hay detenidos, y ha sido una masacre que enluta a todo el pueblo argentino. Pero también son víctimas los propios trabajadores, es decir, los trabajadores ferroviarios que en esas condiciones de extrema precariedad tienen que enfrentar con su cara al usuario, porque son los que reciben los reproches,
y con su propia precariedad en las condiciones de trabajo al tener que trabajar en esos medios. Y ojo, hay que decir que los trabajadores, no así los gremios ferroviarios que han sido cómplices de la distribución multimillonaria de subsidios en los últimos 10 años, pero sí los trabajadores han denunciado en muchas oportunidades. Ese cromañón ferroviario de 11 ha sido denunciado por todas las agrupaciones opositoras en el ferrocarril, ha sido denunciado también por los trabajadores del Sarmiento y de todas las líneas, y el problema es que las empresas, al trabajador que reclama, que exige se cumpla con las normas de seguridad, que se cumpla con el reglamento interno técnico operativo, que es el que regula y establece los parámetros para garantizar la seguridad del servicio, se lo sanciona, se lo persigue, no hay quien lo defienda, y de esa manera se logra que el trabajador tenga que bajar la cabeza, trabajar en condiciones de inseguridad y que las consecuencias, como decías vos, las sufra no solamente el trabajador ferroviario, sino todos los usuarios que por decenas de miles diariamente tienen que transportarse en el tren. Jorge, bueno, acá tenemos un abanico bondadoso, ¿no? Falta de inversión, negligencia, que dijiste hace un momento, bueno, etcétera, etcétera. Ese es el problema. ¿La solución cuál es? No, o sea, ¿cómo encaminar esto? ¿Por ustedes, por el usuario, por la dignidad en el servicio, para ustedes, vuelvo a decirte, y para el usuario? Acá hay una cuestión... O sea, ¿cómo ir encaminando la cosa? En un plan de mediano y largo plazo, ¿no? Tampoco vamos a esperar, claro, ojalá la solución llegue un día para otro, pero bueno. Mira, hay una cuestión que a la cual nos ha venido llevando este colapso. A ver. El gobierno, cuando asumió en su momento, ratificó las privatizaciones, como decía antes, puso un dinero descomunal en el subsidio a los empresarios del ferrocarril. Ahora está encubriendo a los que están procesados por la masacre de Once, por eso no hay nadie preso. Pero esta situación de colapso ha llegado a un punto que parece haber indicios de que el gobierno se aproxima a una nacionalización, a una estatización del sistema ferroviario. Ya le quitó la concesión al Belgrano Cargas, a quienes tenían la concesión, que era el Grupo Macri. La concesión se le había otorgado por otra parte de este mismo gobierno, el Grupo Macri, a la Unión Ferroviaria, a la Fraternidad del Gremio de los Conductores y al Gremio de Camioneros, a Moyano. También estaba el Grupo Rollo y el Grupo Romero en esa concesión. Les han sacado la concesión por 90 días provisoriamente y se lo entregarían luego el ferrocarril a la empresa estatal SOFCE, creada por la ley de Kirchner hace 5 años, la ley ferroviaria impulsada por el expresidente. Esta empresa apenas opera el tren que va a Mar del Plata y opera los trenes del Chaco, es decir que es una empresa en formación, pero se haría cargo del Belgrano Cargas y probablemente también de la otra empresa importante de cargas que es OL, que está en manos de un grupo brasileño, que tampoco ha cumplido ninguno de los compromisos de los pliegos de concesión. Y tenemos la impresión de que esto avanza hacia una estatización de todos los ferrocarriles, porque el Estado ya ha asumido el pago de todos los salarios, de todos los aumentos de costos. Los empresarios que están en cabeza del ferrocarril prácticamente no tienen ningún riesgo empresario, simplemente se benefician con la explotación del servicio y tienen su mayor beta de negocio en las obras, en los contratos de obras, donde se refugiarían mientras el Estado se hace cargo del ferrocarril. Nosotros, frente a esa situación, decimos que no es la salida, porque en SOFCE el vicepresidente es Agustín Special, de la directiva de la Fraternidad, el gremio que con Guillermo Luna manejaba la Secretaría de Transportes Ferroviarios hace muy poco. El vicepresidente, en el directorio hay personeros de la Unión Ferroviaria, inclusive muy vinculados con la causa Mariano Ferreira, porque uno de ellos es Juan Rosauro Araya, el hombre que consiguió los abogados que defiende hoy a la patota. Están armando un equipo técnico de trabajo con gente de la empresa del Grupo Romero, de Ferrovías, que estuvieron hasta hace muy poco en la concesión de Belgrano Cargas. Para ese equipo de trabajo se haría cargo el Belgrano Cargas. Es decir, que en un movimiento que cambia la figura empresaria, finalmente estarían haciéndose cargo de los ferrocarriles los mismos que han estado hasta ahora involucrados en el negocio ferroviario, que son los sindicatos y los empresarios. Es un círculo. Es un círculo que nunca se rompe. Nosotros planteamos que tiene que haber una verdadera reestatización. Tiene que haber eso quería decirte, Jorge, o sea, no está mal que se estatice el ferrocarril. Exacto. Digo, pero ¿puede el Estado hacerse cargo de semejante estructura? El problema es que y que se garantice el servicio. El Estado se tiene que hacer cargo
poniendo al frente de estas empresas a los propios trabajadores. Tiene que formarse un comité obrero en cada empresa de los propios trabajadores que son los que gestionan el ferrocarril en forma real. Porque cuando las las empresas fueron privatizadas, estos grupos económicos trajeron una caja de recaudación, pero no aportaron un solo técnico al manejo de los ferrocarriles. Los técnicos eran los que estaban en el ferrocarril argentino. Es decir, la gente que maneja los ferrocarriles en la dirección de transporte, en las jefaturas de transporte de cada línea, son las que surgieron del propio ferrocarril. No han sido traídas por los empresarios de estos grupos económicos. Entonces tienen que ser expulsados de los ferrocarriles, tienen que indemnizar al ferrocarril y al Estado los grupos que se han malversado de fondos públicos, porque de ahí hay que sacar la masa de inversión para una reactivación ferroviaria. De las propiedades de Taselli, que fue expulsado en la línea Roca, te acordarás, seguro, antes de que asumiera Ugofe. Totalmente. De las propiedades de Cirigliano, que ha hecho inversiones en el resto del mundo, no solamente en el país, en otras áreas, y se ha quedado casi con el monopolio de transporte automotor gracias a los subsidios ferroviarios. Hay que confiscar a esos grupos económicos, incluso te diría el Grupo Macri. El Grupo Macri es otro importante involucrado, que a pesar de que políticamente hay enfrentamiento entre el gobierno nacional y Macri, lo cierto es que a Franco Macri el Belgrano Carga se lo entregó el gobierno nacional, es decir, que le garantizó un enorme negocio que era la reactivación de la carga en momento de una exportación extraordinaria de oleaginosas y demás. Es decir, hay que confiscar a los grupos que se han malversado los fondos públicos, reinvertirlos en el ferrocarril, pero sobre la base de comités obreros elegidos en cada línea ferroviaria que garanticen que la inversión vaya a la reactivación real y no a los paraísos fiscales como ha sucedido hasta ahora. Seguro. Y por otra parte, el ferrocarril tiene que ser uno solo. Hay que integrar una única red ferroviaria a todos los ferrocarriles y porque hay otra contradicción enorme, es que diferentes empresas en que se ha desguazado el ferrocarril desde el menemismo hasta ahora, tuvieran que pedirle permisos unas a otras para utilizar las vías férreas. Es decir, una enorme contradicción de un sistema descuartizado prácticamente, que aparte significó el cierre de ramales, el cierre de pueblos del interior, la destrucción de economías regionales. Lo que inauguró pueblos, después los cerró. Exactamente, una masacre social. Increíble. Descomunal. Jorge Hospital, gracias por estos minutitos. Bueno, y esta realidad, qué lejano está pensar en darle dignidad a la gente y pensar, por ejemplo, en la electrificación del ferrocarril hasta La Plata, ¿no? Algo tan necesario, qué lejano lo veo esto, ¿no? Tan necesario, tan básico, tan elemental, y nosotros del punto de los trabajadores nos planteamos que el primer paso para contribuir y luchar porque esto suceda es expulsar a la dirección de los sindicatos que tenemos. El pedracismo, todo el mundo ya conoce luego del asesinato de Mariano Ferreira y la causa que está llevándose en los tribunales, el papel nefasto que ha tenido en la precarización, en la tercerización del personal, en inclusive el ataque armado a quienes luchaban por que se les reconozca un convenio colectivo de trabajo. Estas conducciones sindicales no pueden seguir en los ferrocarriles, puede no haber solución de ninguna manera. Queremos expulsarla, hemos puesto en pie una lista, la lista gris, en la seccional Gran Buenos Aires Sur, para expulsar a la patota de la seccional Escalada, y estamos luchando por eso y esperamos que los ferroviarios que vean este programa contribuyan con nosotros a poner en pie una dirección democrática, una dirección donde las asambleas de base determinen el rumbo del sindicato y donde podemos exigir también que las normas de seguridad para el usuario y para el trabajador se cumplan. Gracias, Jorge Hospital. Gracias a ustedes. Pausa.